Miss Adelaide tenía 87 años. Su mente estaba casi siempre clara. Era dulce y reservada en su mesita de noche. Guardaba una foto descolorida de un niño pequeño, decía que era su nieto, pero nadie jamás venía a visitarla. Con el tiempo yo formé mi propia rutina, rondas de medianoche, revisiones de pacientes cada hora. La mayoría de las noches no pasaba nada, pero de vez en cuando encontraba a Miss Adelaide despierta, mirando al techo, tarareando una melodía lenta y extraña una noche. Alrededor de las 2:15 de la madrugada la encontré sentada con los ojos muy abiertos. Cuando le pregunté si necesitaba algo, respondió sin parpadear: «Ya me lo preguntaste. Lo haces todas las noches, pero esta noche es diferente». Sentí un vacío en el estómago, como si estuviera recitando un guión de mi futuro. Me reí nervioso y le ofrecí agua. Lo rechazó y añadió: «Deberías recordar esta parte». Informé a mi supervisor, pero lo desestimó como confusión o palabras de sueño. La siguiente noche me respondió lo mismo palabra por palabra. En la tercera noche ya no estaba. Había muerto en su sueño alrededor de la 1:50. Cuando entré a su habitación, la cama estaba tendida y sus pertenencias guardadas. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. Investigué registros antiguos y notas archivadas. Descubrí que otros empleados nocturnos habían informado cosas similares. Siempre, alrededor de las 2 de la mañana, repetía frases, predecía acciones exactas. Incluso una vez dijo el nombre de una nueva enfermera antes de que se presentara. Un registro de 2013 decía: «Recuerdo, esta versión tomas tu descanso a las 3:07. Siempre lo haces», y según la nota, la enfermera miró el reloj y eran exactamente a las 3:07. Nunca supe qué pasaba con Miss Adelaide. No creo del todo en lo paranormal, pero parecía estar atrapada en un ciclo, viéndose vivir una y otra vez, esperando que el final fuera distinto. Ahora trabajo en una oficina, pero a veces aún me golpea una fuerte ola de déjà vu, y cuando ocurre me detengo y escucho, porque tal vez no sea un truco del cerebro, tal vez sea un mensaje, tal vez sea Miss Adelaide o alguien como ella intentando alcanzarnos a través de las líneas del tiempo, recordándonos que ya hemos estado aquí antes y que no terminó bien. Conocí después a personas que también trabajaron en ese mismo hogar de cuidados en distintos años, y sin que yo dijera nada mencionaron que solían tener sueños extraños. Durante la noche, una enfermera incluso contó que una paciente le advirtió que pronto la despedirían, y una semana después fue echada por recortes. No recordaba el nombre de la paciente. Yo solo asentí y dije que interesante. Pienso en Miss Adelaide muy a menudo, y a veces justo cuando estoy por dormir escucho en mis sueños ese mismo tarareo inquietante y no puedo evitar pensar en ella todo el tiempo. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada, volvía de la casa de mi novia. Acababa de nevar, no mucho, pero lo suficiente para dejar la carretera resbaladiza. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Scranton, Pensilvania, y hay una intersección cerca de mi casa que es famosa por los accidentes. Tiene 4 señales de stop, pero no hay semáforos, y en las noches nevadas básicamente tienes que adivinar si el otro conductor obedecerá o no. Cuando me acerqué a la intersección sentí algo pesado en el pecho. No era miedo. Al principio era más bien una extraña sensación de estar fuera de lugar, como si hubiera entrado en un momento que ya había vivido. Reduje la velocidad, aunque tenía el derecho. De paso, de repente, una camioneta negra se saltó la señal a mi izquierda. Si no hubiera frenado temprano, que me habría golpeado de lleno. Me orillé temblando mientras veía las luces traseras desaparecer en la nieve. Sabía que eso me habría matado. Pero lo que más me asustó fue que ya lo sabía, no como cuando anticipas un peligro. Lo recordaba con todos los detalles: el metal crujiendo el vidrio, estallando la bolsa de aire, aplastándome la cara. Nada de eso ocurrió, pero lo recordaba como un hecho. Lo achaqué al estrés, la pandemia, el aislamiento, lo que fuera. Pero unas noches después
Volvió a ocurrir, estaba en un semáforo en rojo y recordé la canción que sonaría en la radio. Antes de que empezara recordé a la mujer paseando a su perro antes de poder verla. Empecé a sentir que ya no vivía en el presente, sino que lo estaba repitiendo. Entonces comenzaron los sueños siempre. La misma carretera, siempre el mismo accidente cada noche más vívido. En uno de ellos, salí del coche y vi mi propio cuerpo desplomado en el asiento del conductor con los ojos vidriosos y un corte largo en la sien. Podía escucharme intentando respirarla. La quinta noche desperté empapado en sudor y me prometí no volver a tomar esa ruta. Conduje 10 minutos más por la autopista en su lugar. Más tarde ese día recibí un mensaje de un amigo. Había habido un accidente mortal en esa misma intersección a la misma hora en que yo solía pasar, mismo modelo y color de coche, otra persona. Pero el mismo final. Desde entonces me pregunto si estaba recordando mi propia muerte en otra línea de tiempo. Si una parte de mí fue desviada en el último segundo, o si simplemente era otra versión de mí que no tuvo tanta suerte. No he vuelto a tener un déjà vu tan fuerte desde entonces, pero a veces cuando conduzco de noche y la carretera me resulta demasiado familiar siento escalofríos porque tal vez una parte de mí recuerda algo que no debería. Luego investigué experiencias cercanas a la muerte y descubrí que la gente reportaba lo mismo. Recuerdos de cosas que aún no habían pasado, siempre relacionados con un roce cercano con la muerte. Tal vez el déjà vu sea solo un efecto secundario de deslizarse entre las grietas. Tal vez el tiempo no sea una línea en absoluto, sino un ciclo que se reinicia constantemente. Y a veces algo dentro de nosotros recuerda lo que ocurrió antes del reinicio, si eso es cierto. Entonces cada vez que evitamos un desastre, no es por suerte, es porque ya lo vivimos antes y alguna parte de nosotros intenta desesperadamente evitar que vuelva a suceder. La puerta principal estaba entreabierta claramente. No éramos los primeros en tener la idea de explorar ese lugar. Chris la empujó lentamente y el chirrido se extendió por todo el pasillo. Al entrar, nos golpeó un olor pesado a humedad y abandono. El silencio era tan profundo que pesaba en mis oídos. Dentro había muebles rotos, papel tapiz viejo despegándose y una escalera a la izquierda. Subiendo al segundo piso recorrimos la planta baja. Había una cocina sin luz, una sala con chimenea y un pasillo con una puerta cerrada al fondo. Todo el tiempo sentí que alguien nos observaba. Chris comentó que el lugar era bastante espeluznante y no pude estar más de acuerdo. Sin pensarlo dije algo: recuerdo haber estado aquí antes. Chris se detuvo y me miró. ¿Qué quieres decir? Las palabras me salieron solas. Repetí: recuerdo esta cocina, ese pasillo, la chimenea. Incluso recuerdo a una mujer arriba. Chris pensó que intentaba asustarlo, pero le dije directamente: no estoy bromeando, solo tengo una extraña memoria de haber estado aquí. Y de alguien en el piso de arriba podía notar que le incomodaba, porque en un sitio así no hace falta mucho para poner nervioso a cualquiera. Nos quedamos en silencio un segundo. Entonces escuchamos un crujido suave, como si alguien pisara una tabla del piso. El sonido venía de arriba. Chris me miró y yo lo miré. No dijimos nada por unos segundos. Luego me retó a subir a comprobarlo. Le dije: absolutamente no, y propuse irnos. Él insistió tanto que terminamos jugando piedra, papel, tijera. Perdí, pero aún así me negué a subir. Él prefirió subir antes que marcharse. En ese instante comenzó a subir cada escalón. Se quejaba con un crujido. Yo lo seguí, pero me quedé en lo alto de la escalera, mientras él avanzaba hasta la última habitación a la derecha. La puerta estaba entreabierta. La empujó lentamente y vio algo allí dentro. Se quedó congelado. De repente gritó y casi me empujó escaleras abajo. Corran, gritó. Salimos disparados, bajamos y atravesamos la puerta de entrada. No dejamos de correr hasta llegar de nuevo al sendero. Cuando por fin paramos, apenas podíamos respirar. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas escuchaba lo que decía. ¿Qué viste?, le pregunté. Chris me miró pálido y dijo: había una mujer allí quieta, como una estatua, mirando por la ventana. Le pregunté cómo era y lo único que dijo fue que tenía el cabello hasta los hombros rubio grisáceo. No dejaba de preguntarme: ¿cómo demonios sabía yo que habría una mujer arriba? Pensé que me estaba devolviendo una broma, que yo trataba de asustarlo. Y él invirtió el juego contra mí, pero jamás cedió. Nunca dijo que estuviera bromeando.
Insistió durante días, semanas, meses, incluso años después, que no mentía que había visto a esa mujer. Y en el fondo le creo porque los dos escuchamos ese crujido desde arriba, venía de alguien o de algo vivo. Y mis déjà vu o premoniciones eran demasiado específicas para ser coincidencia. Esa experiencia cambió para siempre mi definición de déjà vu. Nick estaba parado en la puerta, diciendo las mismas palabras de mis sueños. Hay alguien en el edificio, tomé un bate y lo seguí al pasillo. Señaló hacia la escalera. No había nadie, pero algo se sentía extraño. Las sombras no se movían como debían. Llamamos a la policía. Nada le conté a Nick sobre los sueños y él solo me miró y dijo: yo también los he tenido. Ninguno de los dos dijo nada más. El déjà vu terminó esa noche, pero desde entonces a veces percibo un destello, un recuerdo, un ruido, una sensación y me pregunto si estoy a punto de recordar algo antes de que ocurra de nuevo. Porque si esa puerta se abre otra vez y escucho esas palabras, no sé si esta vez seré capaz de seguirlo. He empezado a cuestionar si lo que pensamos como memoria no es en realidad nuestro cerebro accediendo a líneas de tiempo apiladas una sobre otra, como capas de papel tapiz viejo, filtrándose entre sí. A veces pienso que el pasillo mismo era un punto débil, una costura entre dos versiones de la realidad. 6 meses después me mudé de ese triunfo o de ese edificio, pero he pasado en coche varias veces frente a él y cada vez siento un tirón como si mi cuerpo quisiera detenerse y entrar una parte de mí. Aún cree que hay algo esperándome al final de ese pasillo. No una persona ni un fantasma, sino una decisión que todavía no he tomado en esta vida. Y cada vez que lo pienso, siento que estoy más cerca de tomarla. Mi nombre es Ryan. Esto ocurrió hace 3 años cuando yo tenía 17 y mi hermano Chris, 19, vivimos en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Aquí no pasa mucho. Así que los chicos como nosotros nos aburrimos fácilmente cerca de nuestra casa. Hay un sendero que conduce al bosque. Se extiende por millas. La gente dice que hay edificios viejos y cosas extrañas escondidas entre los árboles. Siempre hablamos de explorarlo, pero nunca lo hicimos hasta un fin de semana de octubre. No teníamos nada que hacer. Y Chris dijo que por fin deberíamos ir a la casa de la que había escuchado hablar en la escuela. Era un día nublado y fresco. Las hojas cambiaban de color. Un paseo realmente pintoresco. Llevamos agua y linternas. Le dijimos a mamá que íbamos a hacer una caminata y salimos alrededor de las 3 de la tarde en octubre. El sol se pone temprano, así que calculamos que tendríamos 2 horas para ir y volver. Al principio la caminata fue normal, no era como si nunca hubiera caminado en esos bosques, pero después de unos 10 minutos empecé a sentirme raro, como si ya hubiera recorrido ese mismo sendero antes, como si recordara la misma caminata y la misma conversación con mi hermano. Incluso cuando encontramos un poste de cerca roto sentí que lo recordaba exactamente, pero estaba seguro de que nunca había estado en ese camino. Chris iba adelante hablando de cualquier cosa, pero yo ya no lo escuchaba, seguía mirando a mi alrededor, todo se sentía demasiado familiar. Supe que habría un árbol grueso con un agujero grande en el costado del sendero y 5 minutos después lo pasamos. No dije nada en voz alta porque ya había tenido déjà vu antes, pero esta vez se sentía mucho más intenso. Cuanto más avanzábamos, más recuerdos regresaban en mi mente. Apareció una casa de 2 pisos con pintura verde descascarada y un escalón roto. En la entrada vi claramente una ventana rota en el piso superior y enredaderas muertas subiendo por el costado, pero nunca había visto esa casa en la vida real, así que no le dije nada todavía a mi hermano. Finalmente llegamos a la casa entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Y cuando la vi, sentí que el estómago se me hundía. Era la misma casa exacta que tenía en la cabeza, hasta el más mínimo detalle. Me quedé mirándola mientras Chris seguía caminando hacia el porche. Yo solo quería dar media vuelta e irme en ese momento. Me preguntaba si tal vez la había visto antes, aunque sabía que no le pregunté a Chris si le resultaba familiar. Él se mostró confundido y dijo que no, luego preguntó qué quería decir
Le conté directamente que sentía un déjà vu extraño de ese momento exacto, no quería acobardarme, así que seguimos avanzando. La puerta principal estaba entreabierta y fue allí donde todo comenzó. Déjà vu, esa extraña sensación fugaz de haber vivido un momento antes. Todos lo hemos sentido, la mayoría lo descarta como un fallo del cerebro o una simple coincidencia, pero a veces se siente mal, como si la realidad se repitiera de formas que no deberían. Y si no prestas atención, puede arrastrarte a un abismo aterrador. No suelo hablar de esto con la gente porque suena a locura, pero en 2017 me pasó algo que me hizo cuestionar no solo mi cordura, sino la estructura misma de la realidad. Vivía en un complejo de apartamentos bastante viejo en el centro de New Jersey. Un edificio de ladrillo de 3 pisos que probablemente no se renovaba desde los 80. Las luces del pasillo zumbaban débilmente y cada puerta tenía pintura descascarada y cerraduras distintas. Vivía con mi compañero Nick, que trabajaba turnos de seguridad nocturnos en un almacén fuera de la ciudad, así que la mayoría de las noches estaba sola en el apartamento. Era un jueves por la noche a principios de febrero. Cuando regresé más tarde de lo habitual, recuerdo subir las escaleras y oler algo que no había olido en años, caucho quemado mezclado con un limpiador cítrico. Ese olor me golpeó como un recuerdo extraño, como si perteneciera a otra persona mientras caminaba por el pasillo. La sensación de déjà vu me atravesó como un martillo. No era un simple destello de familiaridad, era la certeza de haber vivido ese momento con cada detalle. Me detuve a unos pasos de mi puerta y supe exactamente lo que iba a pasar. Primero la luz parpadearía 2 veces, luego una mujer del piso de abajo gritaría algo apagado y se reiría. Después, al final del pasillo, algo pesado caería con un golpe metálico. Y todo ocurrió en ese mismo orden, exactamente como lo sabía. No sentí miedo, aún solo confusión, pensé que quizá lo había soñado. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir, estaba viendo televisión, comiendo comida china recalentada y de repente supe qué escena vendría. Antes de que ocurrieran los diálogos, el ruido de fondo, incluso el zumbido del teléfono sobre mi mesa de noche, durante los 5 días siguientes. Esas premoniciones se hicieron más frecuentes, empecé a escribirlas, a probarme. Y cada vez tenía razón, sabía cosas que no podía saber. Como la hora exacta en que Nick me enviaría un mensaje o el momento en que el perro del vecino empezaría a ladrar. No eran recuerdos, eran advertencias de algo que aún no había vivido. Entonces comenzaron los sueños. Soñaba que estaba en mi cama y la puerta se abría. Nick entraba pálido, empapado en sudor y decía: «Hay alguien en el edificio», pero su voz sonaba plana, como si viniera de una grabación. Le preguntaba quién era y él solo me miraba sin responder. Ese sueño se repitió cada noche hasta la última, porque esa última vez no fue un sueño. A las 3:12 de la madrugada mi puerta se abrió de verdad.